Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de nuestro Dios se manifieste, se derrame sobre cada uno de tus hijos, dándolos la oportunidad de entenderte y de conocerte, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, hermanos, tenemos un tema muy hermoso: velar y orar. Texto bíblico, San Mateo, 26:41. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos encontraron el texto bíblico? Bien. Amén. Y dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa en la cual nosotros entendemos lo que es vivir en la carne, como entendemos ahora lo que es vivir en el espíritu. Porque ahora conocemos lo que es el caminar de una manera espiritual, formarlos en lo espiritual. Sin duda Jesucristo tenía mucha razón al decir que la carne es débil. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por nuestra carne para cometer pecados. Ahora bien, el pecado es la muerte. Sabemos que el hombre ha llegado llegó desde los inicios, cuando el hombre pecó, a experimentar muerte, y fue por la obra del pecado. Sí, amén. Pero Cristo viene y al redimirlo del pecado y de la muerte, ahora podemos volver a un estado eterno, el cual fue la mente del Señor, el crearlos para eso, ser eternos. Cuando vienes a Cristo, Él perdona tus pecados y tu espíritu es renovado por el poder del Espíritu Santo. Pero tu carne sigue siendo la misma, es decir, que los deseos de la carne serán los mismos. Ahora bien, no puede decir alguien: no son los mismos. Sí son los mismos deseos, simplemente ahora, por la obra del Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de dominar su carne y no llegar a el estado en que vivía, que era pecado. La corrupción es la carne, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, podemos nosotros, en la unión con Cristo, sujetar nuestra carne. La carne tiene una fuerza muy conflictiva en la vida del cristiano, porque la carne no quiere buscar de Dios ni quiere glorificar a Dios. Pero el Espíritu es el que redarguye, el que llama a estar en una relación con nuestro Señor. Si vemos en el libro de Mateo 26, 37 y 38, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor, viviendo en un cuerpo humano, llegó a entristecerse porque Él amaba a sus discípulos como amaba a todo mundo. Y sabía que el momento había llegado de partir, de dejarlos aquí en la tierra y Él regresar a su lugar de origen. Pero mientras estaba en esa situación, Él sufría. Él sentía la aflicción de su alma porque estaba acercándose la hora para dar el pago por nuestros pecados. Sí, amén. Y dice en el verso 39, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, el Señor estaba diciéndole al Padre que no fuera su voluntad, sino la voluntad de Él. Amén. Porque Él fue fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Era una hora lo que el Señor les había pedido, pero no pudieron ellos velar con el Señor. Amén. No solo por la tristeza, sino que había algo más. Un cuerpo o un ser viviendo en la carne no es capaz de velar en el poder de Dios. Ellos no pudieron acompañar al Señor una hora en la cual Él tenía una relación con Dios. Amén. Pero ahora el hombre con una diferencia, y es que tenemos de parte de nosotros al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Amén. quien nos redarguye del pecado y de todo aquello que no agrada a Dios. Ahora nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, deberíamos de tener la capacidad de velar y orar. Amén. Aleluya. El vivir en oración, de vivir en el cuidado de nuestra salvación, es lo que Dios requiere. El velar no quiere decir que usted no va a dormir todas las noches. Simplemente es velar por la salvación de su alma. Cuidarse en todo momento. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Es orándole a Dios. Es hablando con Él. Es leyendo las Sagradas Escrituras. Muchas veces tenemos el deseo de hacerlo, pero los afanes de la vida toman control de nosotros. Sí, amén. Y es ahí donde seguimos alejados y no estamos velando por nuestra salvación, sino que es descuidando nuestra salvación. El estado espiritual de un creyente debe de existir o mantenerse de un 75% para arriba, no para abajo. Porque de otra manera la carne va a sujetar al espíritu. Sí, amén. O sea, nosotros podemos tener la certeza o confiar que tenemos con nosotros el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero probablemente esté como el pabilo que ya humea. No hay fortaleza para decirle a la carne no. Amén. No hay fortaleza para arrodillar nuestra alma. Amén. Y es donde se nos ha hecho difícil
el vivir velando por nuestra salvación. El Señor es el camino, es la verdad, es la vida. Pero siendo Él el camino, la verdad y la vida, ¿quiénes son los que van a buscar esa verdad, esa vida? Somos nosotros. Y no lo lograremos viviendo alejados de Dios, alejados de las Sagradas Escrituras, de los buenos hábitos, de aquello que marque la vida de nosotros como un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. El Hijo de Dios debe de tener el momento para decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Para decirle, Padre, ayúdame, porque mi carne necesita la fortaleza espiritual. Gloria a Dios. No se sienta mal decirle eso al Señor, porque Él sabe cuál es la debilidad de los hijos de Dios. No está en el espíritu, está en la carne, está en su alma. Ahí está la debilidad. Ahora nosotros sabemos que los tiempos se acercan, que el enemigo se levanta con fuerza, con poder, muchas veces superando al Hijo de Dios. ¿Será que es más grande el diablo que Dios? No, de ninguna manera. Lo que es pequeña es la entrega del cristiano, la fe en Dios. Eso es lo que no está creciendo de una manera gradual, sino que se estanca, o muchos vivimos, ya acepté a Cristo, estoy bendecido y eso es todo. No, usted tiene una meta, usted tiene que encontrar la entrada al reino de los cielos. Es un caminar de todos los días, Sí, amén. en donde usted necesitará ser iluminado por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas hermosas. En el libro de Apocalipsis 16:15 dice: y he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, es ahí donde el Hijo de Dios debe de tener en mente de qué o cuál es la cobertura que tiene. O está desnudo o está cubierto con la sangre de Cristo. Sí, amén. No es lo mismo venir a la iglesia que obedecerle a Dios. Ni es lo mismo llamarlos cristianos que vivir en la obediencia, en una comunicación con Dios. La relación del hombre con Dios debe de ser íntima, en la cual usted le expresa su necesidad, como le expresa su amor, como también le pide que usted pueda amar a su prójimo. No es solo pedir algo que necesitamos. La necesidad más grande del ser humano es enseñarnos a amarnos los unos a los otros. El mundo no vive mal por otra cosa, sino por el odio, por el rencor, por la maldad, el egoísmo que existe. Y eso lo va a ver en iglesias cristianas y de cualquier denominación. Son cosas o son espíritus que el demonio envía y son bien recibidos por un cuerpo llamado de Cristo, lo cual no debería de suceder. En la casa de Dios debe de haber amor, paz, benignidad, para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. No quiere decir que no podemos pecar, porque hay algo. El Espíritu quiere
pero su carne no. Es cierto que el Espíritu Santo quiere evitar que caigamos en pecado o en tentación, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de hacerlo o no. Los que se acuerdan del libro de Corintios cuando dice que hace lo que él no quiere hacer. Y es ahí donde nosotros luchamos. Porque usted, teniendo el Espíritu Santo de Dios, no quiere aborrecer a su hermano, ¿verdad? Pero lo hace. No quiere vivir alejado de Dios, pero lo hace. Cuando siente el deseo de orar, de leer la Escritura, y no lo hace. Un cuerpo de Cristo en rebelión contra Dios. Y es ahí la meditación nuestra, empezar a ver en dónde estamos fallándole a Dios. No necesariamente el Hijo de Dios tiene que ir a cometer pecados para desobedecer a Dios. Amén. Muchas veces Dios nos manda a hacer una oración por alguien, por la misma iglesia, por nuestros hijos, por algo a veces que sentimos que no es de importancia, pero si lo sintió es porque Dios quiere que lo haga. Amén. Pero ahí está el Hijo de Dios rebelde, no haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero ¿qué cuando se acuerdan de un pecado que les agrada? Hasta se sonríe el ser humano. Y eso es lo que tenemos que ir desechando día con día. Amén. Porque es ese el trabajo nuestro. ¿O habrá alguien que no le llegue mal pensamiento? Sería mentiroso y hace mentiroso a Dios. A todos nos llega un momento en el cual podemos pensar mal. Pero en el mismo momento tenemos la capacidad de decirle al pecado no, o al diablo no, porque en mi vida hay un Cristo vivo que redarguye en mi vida, que me está guiando para que haga bien. Por ejemplo, si la tentación se te presenta, pero tú andas fuerte en el poder del Espíritu Santo, entonces le va a redarguir de pecado. Y tú lo escucharás y evitarás el fallarle a Dios. Le podrá decir al pecado no, al deseo no, al odio, al rencor, a la avaricia, a todo aquello que no agrada a Dios. Nosotros tenemos demasiada enseñanza para caminar como hijos de Dios. Lo que no tenemos es demasiado deseo de ser fieles a Dios. Amén. Y eso es lo que debemos de pedirle a Dios. Todos tenemos que arrodillarnos. Y no me vaya a ser como la hermana que me dijo, yo no lo hago porque no me puedo arrodillar. De pie o sentado como quiera, su corazón es el que quiere Dios. Haga lo que tiene que hacer, no importa el lugar donde esté o cómo esté. Lo que Dios quiere es un corazón en obediencia. Amén. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos en el Señor. Sí, amén. O sea, día con día usted se acerca más a el momento en el cual verá el juicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el camino nuestro de evitar que el Señor nos diga, apartaos de mí, no los conozco. Amén. Sino que le diga, pasa adelante, buen siervo. Ese es el caminar de un hijo de Dios. Amén. Cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más urge o más urgente es que nos despertemos del letargo espiritual en el cual estamos viviendo. Amén. Gloria al Señor.
Estamos en los tiempos del fin. Si alguna vez hubo un momento para prestar atención y prepararnos, es ahora. No espere el mañana, probablemente no haya mañana. Hay que despertar a una realidad bíblica, Amén. porque muchas veces todos tenemos la capacidad de decir qué bendecidos estamos en la iglesia o cómo los está bendiciendo el Señor, Sí, amén. pero hasta ahí. No importa bendecido o no bendecido, usted tiene que vivir orándole al Señor. Gloria a Dios. Si ahora ya no le pide porque tiene todo, dele gracias. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros, vivir agradecidos con Dios. Tenemos que estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven que el mundo celebra la Semana Santa, todos haciendo cosas indebidas, otros cuidándose a no pecar según 40 días. Pero ¿qué tal después de los 40 días? Lo que les ha enseñado la religión es ser hipócritas, no santos, porque el santo es aquel que va a vivir en sacrificio del pecado toda su vida, no solo 40 días. Amén. El Hijo de Dios debe de sacrificar su carne toda la vida. Gloria a Dios. Jesús fue enfático en afirmar que sus seguidores deben esperar un regreso, aguardar su retorno y orar por su venida. Ahora nosotros sabemos que tenemos que esperar su regreso y orar para que en su venida nos encuentre como el siervo fiel, Amén. velando. Porque si nos haya dormido, ¿qué puede hacer el Señor de la casa? Es ahí donde nosotros debemos de tener un momento para pensar que el velar y orar es de todo cristiano. Gloria al Señor. Pero si tú no andas en sintonía con el Espíritu Santo, difícilmente escucharás su voz para que te redarguya de pecado. O sea, cuando el Hijo de Dios tiene la capacidad de escuchar al Señor o la voz de Dios, tiene la capacidad de obedecer. Puede vivir en obediencia. Por esa razón Jesús sabiamente decía, velad y orad. Amén. Eso significa estar atentos y mantener una constante comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Cuidar de nuestra salvación. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Es estar con una mente limpia, sin ninguna contaminación, Sí, amén. sin algo que pueda perturbar nuestra mente y poder estar comunicándolos con Dios. Gloria al Señor. Una mente sobria tiene la capacidad de amar a Dios, Sí. tiene la capacidad de hablar con Dios. ¿Cuántos hijos de Dios podemos hablar con Dios? Deberíamos de ser todos, Amén. porque Dios no hace acepción de personas. Todos podemos hablar con Dios. Ahora, ¿de qué va a hablar con Dios? Dios conoce todo de usted Amén. y de mí. Gloria a Dios.
Él sabe lo que necesitamos. Él sabe de qué estamos hechos porque Él nos formó. Amén. Ahora, si nosotros entendemos que Él nos conoce, simplemente es obedecerle. Porque en la obediencia encontraremos la gracia de Dios. Sí, amén. ¿Qué es gracia de Dios? Es el amor con que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es esa la gracia de Dios, ese amor sublime que Él dio a su Hijo, y vino su Hijo en forma de hombre a morir en la cruz para que nosotros encontráramos la salvación de nuestras Sí, almas. amén. Ahora bien, como les dije al inicio, no estoy hablando de desvelarnos todas las noches. No es vigilia, sino que vivas en una relación con el Señor, en oración, en alabanza, en lectura bíblica. Aleluya. El Hijo de Dios tiene algo muy hermoso, que no tiene que hacer otra cosa para estar en una relación con Dios. Amén. Simplemente es activar la sensación de amor por Dios que le da el Espíritu Santo. Muchas veces nos dan deseos de buscar algo en las Sagradas Escrituras, pero nos gana el desánimo. Muchas veces nos dan ganas de pedirle a Dios algo que necesitamos y no tiene que ser material. Yo, por ejemplo, me dan deseo de conocer algo más de Dios, no de pedirle nada material, sino de pedirle la sabiduría, el entendimiento, el amor de Dios, que me pueda dar el amor para amar a este pueblo que Él ha puesto en el camino de Dios. Sí, amén. Y en ese momento leo la Escritura. Al leer las Sagradas Escrituras, de ahí proviene la sabiduría, de ahí proviene el amor de Dios. De la palabra de Dios proviene todo lo que el Hijo de Dios tiene que hacer. Sí, amén. Usted no puede ser lleno de algo que le sirva para vivir en lo espiritual. Solamente la palabra de Dios. No necesita historia, no necesita otra cosa, sino la palabra poderosa de Dios. En esa palabra usted va a empezar a desarrollar su mente, y no carnal, sino espiritual. En esa lectura bíblica usted va a empezar a conocer al que le ha prometido la salvación de su alma. En esa palabra viva que lea, ahí va a encontrar el por qué tiene que amar a su prójimo, el por qué tiene que hacer el bien, el por qué no tiene que creerle a todo aquel que diga Señor, Señor, sino al que lo llamó para que le sirva. Gloria a Dios. Si estás orando, si estás buscando, ¿qué tan fuerte estás para enfrentar la tentación? Es algo que tenemos que meditar, porque la mayoría de cristianos llega la situación negativa, llega la tentación y caemos como si no tuviéramos fuerza alguna, débiles en cualquier aspecto, pero nos gozamos en el Señor. Si de verdad nos gozamos en el Señor, nosotros debemos de tener fuerza espiritual. Debemos de tener conciencia
de lo que estamos haciendo para heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Te consideras que tienes la fuerza necesaria para decirle no al pecado? ¿Qué pregunta más fuerte? Porque nosotros, como hijos de Dios, todos diríamos que sí. Pero es ahí donde debe de venir la sinceridad nuestra, el escudriñarnos a nosotros mismos. Es por eso que les he dicho, el que no medita es como el que no mira. ¿Por qué razón? Porque si no medita, no entiende si de verdad está fuerte en el poder de Dios. Gloria al Señor. Cuando usted se pone a pensar las luchas que tiene, la necesidad que hay, ahí ve usted de qué está formada su vida espiritual. Amén. Nosotros enfrentamos situaciones bien difíciles. Un día yo tenía a mi esposa bien enferma y estaba orando por ella, pero estaba bien mal. Y llamo a otra persona y estaba llorando en el teléfono que estaba alguien mal. ¿Qué podía hacer? Son cosas en las cuales preocupa, pero no debe de afligir. Esas horas, mi esposa sabe que Dios está con nosotros y dejé de orar por ella y me puse a orar por la otra persona. Y la otra persona en el momento al rato estaba hasta riéndose, pero la situación que estábamos viviendo era fuerte espiritualmente. Pero hay algo que le da a uno la fuerza de entender que la necesidad existe, Sí, amén. como existe también el amor. ¿Qué hay de diferencia? O como dijo el Señor, cuando dice que a su padre y a su madre por naturaleza lo amamos, Amén. pero ¿qué al que no es nada de nosotros? Es ahí donde nosotros tenemos que ver que así como necesita nuestra familia, necesitan los que no son de nuestra familia en la sangre. Porque ahora tiene que darse cuenta que usted tiene una familia en Cristo. Y esa familia no es por sangre pecadora, sino por la sangre santa de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que tiene que amar a su hermano. Porque no lo hizo su hermano la sangre pecadora, sino la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y es ahí donde nosotros no tenemos que hacer diferencia entre familias, sino el amor debe de ser igual para todos. Amén. Y la bendición de Dios no se hace esperar. Y muchas veces nos ha pasado, a veces me pasa con mis hijas y les digo, espérense hijas, que hay otra necesidad. Se me quedan viendo, ya lo entienden, pero al principio no mucho. Pero hay que hacerlo, ¿por qué razón? Les voy a explicar algo muy simple. De mi vida, de mi familia, cuida Dios. De la misma manera puede cuidar de todos ustedes. Sí, amén. Pero hay un momentito de prueba en la cual usted tiene que ejercer el amor por los demás. No es algo como para decir es que yo amo a todos más que a mi familia. No, tampoco es eso. Sino que nosotros debemos de tener algo en nuestro corazón que no haga acepción de personas. Que no haga primero a su familia, porque el que tiene a su lado es su hermano. Aleluya. Ese hermano que tiene a su lado tiene que amarlo, así como ama a su familia. Ahora nosotros
¿Podrá la gente celebrar la Semana Santa? No hay Semana Santa ni día grande. Todos los días son de Dios. Ni hay día grande, sino todos los días son iguales. Lo que debe de haber es un amor grande en el corazón de cada hijo de Dios. Y de eso está padeciendo la raza humana, de un corazón que pueda estar lleno de amor, de conocimiento, de algo que lo pueda llevar a entender el amor de Dios. Amén. Así vemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Cuántos desean que venga el Señor y les diga pasen adelante? Amén, amén. Ese debe de ser el deseo de un pueblo de Dios. Pero si tú no lo estás haciendo y más allá de eso estás cayendo en pecado, ¿por qué te sientes débil? Créeme que irás directo al infierno o al castigo, porque hay tiempo para arrepentirlos, para que el poder de Dios cambie nuestras vidas. Hay debilidad en ti por la falta de búsqueda del Señor. Es eso por lo que llega la debilidad, porque no hay búsqueda de Dios. Ahora, ¿de qué manera va a buscar a Dios? Dios no está perdido. Simplemente tenemos que buscar el rostro de Dios conforme a sus sagradas escrituras. Amigo mío, esto es algo muy personal. Tú puedes ser fuerte y vestir y resistir la tentación si tan solo estás atento a tu vida espiritual. Si no pone atención el hombre a su vida espiritual, puede ser que esté muy lejos de tener una vida espiritual como Dios quiere que viva. Jesús quiere que tomemos en cuenta su consejo. Es cierto que el espíritu anhela del Señor, pero tu carne es débil, cede fácilmente al pecado. Pero hay algo en lo cual nosotros tomamos fuerza de debilidad, que es estar presentes ante Dios pidiendo de su misericordia. Hay que buscar más de Dios. Hay que dejar al viejo hombre que está viciado al pecado. Es hora de entender que si estás cayendo en pecado es porque no estás velando ni orando. Y el pecado en el que cae el ser humano no necesariamente tiene que ir a fornicar o al hechicero ni a matar a alguien. Simplemente es olvidarnos de Dios. Amén. El Hijo de Dios no puede olvidarse de su Creador. Sí, amén. Él nos ha llamado Él no te ha llamado a derrota. Él te ha llamado a ser victorioso en el nombre de Jesús. Ser más que vencedor. Así que levántese de ese sueño espiritual. Es tiempo que ore. Es tiempo que ayune. Les aseguro que en la iglesia, si no se acuerdan del ayuno, casi nadie tiene la capacidad de hacer un ayuno en su casa. ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Será por llenura del Espíritu Santo?
No es por debilidad que no estamos buscando de Dios. No tenemos el deseo de hacer un sacrificio para poder humillar nuestra carne. Es el momento de meditar, porque tenemos un camino que recorrer. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. Ese es el camino que hemos tomado, encontrar la entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Dice su palabra: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el libro de Lucas 21:36. Cuando tenga el tiempo puede leer ese texto bíblico y va a entender el llamado del mensaje, o el mensaje que Dios les está dando. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Si usted tiene la capacidad, el amor, el deseo de lucha y vive en oración, vive buscando de Dios, usted podrá ver al Hijo del Hombre en gloria. Amén. Y eso es lo que nosotros esperamos, ver al Hijo del Hombre en su gloria. Sí, amén. Porque entonces el hombre o el Hijo de Dios será glorificado a hechura y semejanza de el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. La búsqueda de todo hijo de Dios no solamente es un milagro o ser bendecidos. Usted será bendecido todos los días de su vida si aceptó a Cristo y vive en obediencia a Dios. Amén. Pero el lema de una iglesia debe de ser, y es el nuestro: salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pedimos que nos des la capacidad, Señor, de poder velar y orar, de poder estar ante tu presencia. En esta hora pido la presencia de tu Santo Espíritu para que cada uno de tus hijos pueda ser lleno del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos encontrar el camino correcto. Señor, extiende tu mano, Padre, y danos la sabiduría, danos el conocimiento del camino que hemos tomado. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se manifieste, bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos. Hay poder en la sangre de Cristo. Así también, Padre, en esta hora sabemos que hay cuerpos adoloridos, sabemos que hay cuerpos perturbados por la enfermedad. En el nombre de Jesús, sujeto, todo espíritu de enfermedad se va, todo espíritu de dolor, en el nombre de Jesús. Extiende esa mano de poder, Padre, que yo en esta hora declaro sanidad en estos cuerpos, en el nombre de Jesús. El que siente malestar en sus ojos, póngase su mano, que el Señor le sanará esos ojos. Él es grande, Él es poderoso. Desata fuego, Jesús de Nazareno, que ahora sanarás esos ojos enfermos. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre. Hay poder en tu preciosa sangre, y yo en tu nombre
he vencido la enfermedad. Señor Jesús, eres tú quien hace sanidades en esos bronquios, en esos pulmones, en esos riñones. Créale que el Señor hace órganos nuevos. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de enfermedad. En tu nombre, Jesús de Nazareno. Sí, Padre, hay milagros porque estás aquí. Créale al Señor, no espere que le diga aquí estoy, porque Él se mueve en este lugar. Active esa fe en el nombre de Jesús. Dijo Bartimeo: Jesús, hijo de David. Él estaba confesando que el Hijo de Dios estaba en la tierra. Usted sabe que Jesús está aquí. Active esa fe y póngase su mano donde siente el malestar, y su enfermedad ya no es suya, es del diablo, porque Él cargará con ella. El Señor lo sana. Él es grande, Él es poderoso. Desata fuego del Espíritu Santo. Y yo en tu nombre, Padre, bendigo esta congregación. Así te pido, Padre, por todos los que ven esta palabra por medio del Facebook. Créale al Señor. También usted ha levantado su mano. Créale que es sano. Créale que es libre. Porque el Señor es omnisciente. Él es omnipresente. Él es todopoderoso. Y yo en tu nombre sujeto toda enfermedad. No importa dónde estén, la distancia, Centroamérica, México, donde quiera que estén, en otros estados, allí estará el Señor sanando, bendiciendo, libertando, porque Él es grande y poderoso, llevando paz a esos hogares, transformando familias. En el nombre de Jesús, bendigo todos esos hogares, todas esas familias. Así pedimos, Padre, por nuestra nación, por México, Centroamérica, por todo el mundo, Padre, por ese pueblo de Israel. Así pedimos, Padre, porque esta congregación sea libre y no cautiva. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.